Muy buenas tardes para todos, encantada de conocerlos. Mi nombre es Kelly Ocampo. Actualmente soy estudiante universitaria de la licenciatura de Inglés-Español y también llevo estudiando japonés más o menos hace 8 años atrás. Nunca dejo de aprender porque es un idioma que impactó profundamente en mi vida y también en mi personalidad. Entonces, sí, más o menos. Eso es lo que les quería comentar al inicio de esta maravillosa entrevista. Bueno, agradezco a Simón por tenerme en cuenta y bueno, empecemos sin más preámbulos. Eh, yo les quería comentar que más o menos hace 4 años atrás, en el año de 2019, por primera vez salí de Colombia al extranjero y tuve la oportunidad de participar en un programa de capacitación para estudiantes de japonés en Osaka, que lo lleva a cabo la Fundación Japón, Japan Foundation, y la Embajada de Japón en Colombia. Eh, si uno quiere participar de este programa, tiene que también participar del concurso nacional de oratoria acá en Colombia. Y si ganas en la categoría avanzada, tienes la oportunidad de ir a Japón por 2 semanas, y no solo vas como a aprender del idioma y de la cultura, sino que también conoces personas de otras partes del mundo, de otros continentes, que también están aprendiendo japonés, pero que gracias a ese intercambio puedes como estar en un contexto intercultural y como mientras te comunicas en japonés aprendes también de la cultura de los otros estudiantes internacionales que van en representación de su país. Entonces fue una experiencia maravillosa en el 2019. También este año, del 2023, tuve la oportunidad de ir a una empresa de inmobiliaria. En japonés se dice Fudosan Kaisha, Fudosan Kabushiki Gaisha. Me quedé más o menos un mes y una semana y ayudé a las labores de la empresa. También me hicieron una capacitación y aprendí también del entorno laboral allí en Japón. Eh, ok. Ok, mis primeras impresiones al llegar a Japón fueron de maravilla, asombro, miedo, nervios, pero también fascinación y también como con ese sentimiento de expectativa y como de, no sé, como de que tú no sabes qué va a pasar, pero a la vez te emociona. Entonces, no sé, creo que incluso hasta el momento, gracias al haber llegado a Japón en ese momento, pude crecer como persona. Lo digo porque me di cuenta de muchas cosas diferentes que no estaba acostumbrada a vivir en mi realidad aquí en Colombia. Al llegar a Japón sentí que mis ojos se despertaban o se abrían porque me di cuenta que la gente valora mucho el tiempo de los demás. Por ejemplo, si tienes algún, algún evento o alguna reunión con alguien, como pensamiento japonés dice, ok, es que yo tengo que también valorar el tiempo del otro. El tiempo del otro es valioso para mí también, entonces no puedo retrasarme. Tengo que llegar antes porque eso también implica el respeto que le tengo a esa persona. Entonces, yo nunca en Japón llegaba tarde, ¿no? A comparación de Colombia. Otra cosa que me impresionó fue la cultura del omotenashi. Omotenashi significa como hospitalidad. Omotenashi significa hospitalidad, como les dije, y tú ves la cultura de omotenashi en todos los lugares, no solo en las tiendas, no solo en los hoteles, no solo en las compañías, no solo en las calles, sino que se ve siempre. El omotenashi busca ese
confort que tú le puedes brindar a otra persona con tu servicio. Entonces, si vas a un restaurante, te dan, por ejemplo, un pañuelo calientito, te puedes limpiar tus manos. Son detalles pequeños, pero que marcan la diferencia y que siempre buscan un bien colectivo. Entonces, eso impactó profundamente en mi estilo y forma de ver otras maneras de como valorar la vida. Entonces, sí, me impresionó mucho como ese pensamiento colectivo y como en bien de todos y de un progreso constante. Ok, ahora voy a hablar de los desafíos en términos de seguridad personal aquí en Colombia, pero también voy a hacer una pequeña comparación con el contexto japonés. No quiero hablar mal de Colombia. Yo sé que a veces nosotros como colombianos decimos, no, quiero salir de esa platanera, no hay nada bueno aquí, todo es inseguridad. No es solo eso, ¿no? También hay que ver como el lado positivo y el lado diverso, el lado intercultural que tenemos de nuestro país. No solo es porque vivamos en Latinoamérica, también en otros países hay personas que cometen delitos o incluso roban. En Japón también se ve, no mucho, pero se ve. Entonces, en resumen, a términos de seguridad acá en Colombia, a veces es un poco difícil el pensar que por el simple hecho de salir a la calle ya eres vulnerable. Y estoy hablando desde la voz de una colombiana, desde la voz de una extranjera, porque, no sé, si sales a la calle hay la probabilidad de que alguien que esté pensando hacer algo malo o cometer un robo, no sé, te ataque, ¿no? Entonces siempre está como ese miedo, ¿no? Incluso al llegar a Japón, yo salía a veces sola a caminar y me daba miedo. Me daba miedo, yo miraba hacia atrás, que no hubiera nadie. A veces me daba miedo que se me acercara alguien, pero ya después empecé a entender que Japón era muy seguro. Ya podía caminar en las noches sola, sin ningún problema, y todo es muy tranquilo. Pero, aunque yo sabía caminar sola en la noche, muchos japoneses también me decían que tuviese cuidado. Entonces siempre hay que tener cuidado, ¿no? Ya, pues a nivel de seguridad personal, en Colombia, creo que ya por las experiencias los he logrado enfrentar gracias a las experiencias. No he vuelto a caer en la trampa de acercarme a alguien que tenga intenciones de robo, y también en el extranjero o en Japón me ha servido para cuidarme y tener precaución. Ay. Ok, ¿qué aspectos de la cultura me han parecido más difíciles de comprender o adaptarme? Yo creo que ha sido a través de la organización de mi tiempo o de mi horario o actividades a realizar durante la semana o el mes. En Japón las personas por lo general hacen cada como tarea o asignación que deben llevar a cabo, y me recuerda a algo que decía mi jefe allá en Japón, que era como, そうあなたがもし時間に遅れてたら他の人も大変だよ。あなたがその自分についてだけじゃなくて他の人の時間についても考えてください。もしあなたがやらないといけないことに進むことができたら他の人たちも進むことができる。もし何かができなかったら先輩とかなんか他の人たちがあなたにサポートすることができるからね、いつも話す、いつもスケジュールで書く、そしてそれをしたら進むことができるんじゃないですかね。だからいつもみんなで協力しないといけない。
des Gamarimashou. Me decía, si tú planeas algo y no lo haces, no lo puedes hacer, entonces dilo y las otras personas te podemos colaborar, porque si tú no avanzas en una asignación que hayas hecho, entonces otras personas a causa de eso también se van a retrasar. Entonces siempre hay que decir, siempre hay que planear. Si no se hace, entonces entre todos hay que buscar una solución para no perder el tiempo, para poder avanzar. Y ese trabajo que se logre hacer o que tú logres hacer va a ser beneficio para todos, ¿no? En el caso de que no se pueda hacer, entre todos miramos cómo solucionar. Y a partir de eso podemos crecer, no solo a nivel laboral, sino también personal. Entonces siempre hay que planear y hay que buscar la solución para poder crecer y no quedarse en lo mismo. Entonces es como soporte colectivo y como apoyo entre todos para poder avanzar continuamente, como les he comentado al inicio de la entrevista. Ahora bien, les voy a presentar acerca de una palabra japonesa que creo que es bastante valiosa para los equipos de trabajo acá en Colombia y para el progreso de una empresa o una compañía, ¿no? A nivel industrial o incluso de progreso para cada uno de sus subalternos. Esta palabra se denomina como Kaizen. Kaizen en japonés, el primer carácter quiere decir como cambio o como algo de acción de enmendar, y zen significa bueno o beneficioso. Esta palabra se refiere a un método de gestión de calidad y de proceso de mejora continua que se basa principalmente en acciones concretas, simples y poco onerosas. Entonces, sí, todos los trabajadores de la empresa tienen que buscar soluciones para ver cómo pueden aportar a la compañía y que ésta progrese y no se quede en lo mismo, ¿no? Y no lleve a la quiebra. Entonces hay que buscar soluciones constantes. Kaizen tiene 3 pasos muy importantes y es primero, eliminate muda. Muda na jikan. Muda significa como tiempo desperdiciado, o por ejemplo algo que tú estás haciendo en tu compañía pero que no tiene resultados, se hace pero ¿para qué? ¿No? Entonces hay que reconocer como ese mudana jikan, como ese tiempo que se desperdicia, para cambiarlo por otra estrategia que sí aporte a su empresa y que posibilite como ese crecimiento y ese cambio a la transformación de una mejora continua en tu entorno laboral, que te va a llevar al segundo paso, que es grow as a company, crecer como compañía, escuchando la opinión de todos los miembros, teniendo en cuenta la percepción de todos y planeando estrategias que ayuden al mejoramiento constante, ¿no? El tercero es human resource development, que es crecer no solo como compañía, sino también aportar a cada uno de los miembros del sector laboral. Entonces es una palabra que considero que es bastante valiosa para nosotros como equipo de trabajo en Colombia, y la misma palabra lo dice, como les he compartido también. Kai, acción de enmendar, cambiar, y zen, bueno o beneficioso. Tiene estas características, que es que empodera a las personas para que realicen cambios positivos, personaliza los procesos de cada equipo, fomenta la curiosidad y el ingenio, y es fascinante, ¿no? A continuación responderé a 2 preguntas que también se basan en el enfoque laboral. La primera es que sí, he trabajado en equipos multiculturales o internacionales, específicamente también en el contexto japonés. Me he adaptado al estilo de trabajo y comunicación. No ha sido fácil porque todos tienen una opinión diferente. A veces el idioma, tú piensas que puede ser una barrera, pero en mi opinión personal, como he tenido
tenido esta experiencia en el contexto laboral japonés, ha sido muy accesible para mí porque al tener de base el japonés y también el inglés, aunque no lo uso tanto, el japonés me permite acercarme a mis compañeros y entender cómo ellos están pensando, qué están haciendo dentro de la empresa, por qué lo hacen. Entonces, gracias al idioma, me he logrado acercar cada vez más a ese entorno intercultural. También he tenido la posibilidad de aprender cómo en otros países progresan dentro del sector laboral y gracias a qué tipo de ideas o aportes, ¿no? Entonces me ha parecido que ha sido sencillo adaptarme a este entorno de trabajo y comunicación dentro de un entorno intercultural o internacional en este sector de inmobiliaria específicamente. Y la siguiente pregunta sería, ¿cómo es mi capacidad para trabajar en un entorno diverso y multicultural? En mi trabajo pasado trabajaba con una persona de China, 2 personas de Myanmar y una persona que era como de Europa. Todos pensaban muy diferente, pero teníamos muchas cosas en común. Lo digo a nivel de personalidad, lo digo a nivel de también orden de tiempo o asignaciones que nuestro jefe nos compartía. Entonces fue muy beneficioso y también muy complementario o formativo el simple hecho de haber estado en un entorno laboral intercultural. Incluso la actitud de los japoneses que trabajaban allí cambiaba al estar extranjeros trabajando con ellos. Eran más abiertos, más cercanos. Ok, ya para concluir voy a dar apertura a aspectos culturales colombianos, japoneses. Cuando yo voy a Japón, extraño Colombia, más que todo el contexto multicultural y diverso y también la cercanía de las personas, la empatía. Extraño mucho como específicamente esa parte. Sin embargo, me logro adaptar una vez llego al país. Cuando hablo en japonés siento que tengo una personalidad diferente. Cuando hablo en español también, cuando hablo en inglés también. Entonces, así que cuando esté viviendo en Japón, ¿qué extraño de Colombia? Específicamente eso, la calidad humana, la cercanía, el ambiente de alegría, también la familia y el clima. Y ya, ahorita estando en Colombia, lo que más extraño de Japón es la comida. La comida, el salir a la calle sola, sin miedo, el caminar a altas horas de la noche, tomar un tren sin miedo. También extraño las cafeterías o unos bares tradicionales que se llaman izakaya. Izakaya no es como un bar acá cantina, no, sino como pueden ir incluso gente entre amigos, entre familia, y se puede comer comida deliciosa a muy buen precio. Entonces extraño mucho esos lugares, estilo retro, estilo Showa, un periodo de la historia japonesa que se llama Showa, que es estilo retro. Extraño esas cosas y la comida, como lo dije anteriormente. Y ya. Y ¿qué festividad de Colombia me gustaría que se realizara en Japón? Me gustaría que realizaran la Feria de Flores, el Festival de Blancos y Negros, todos estos
todas estas festividades interculturales me gustaría que se llevaran a cabo allí en varios lugares de Japón. ¿Y qué festividad japonesa me gustaría que se realizara acá? Los Obon Matsuri. Obon Matsuri se parece al Festival de México, ¿no? Más como los festivales de verano. ¿Ya? Muchas gracias por su atención, por escucharme y espero que haya sido de su agrado lo que respondí a esta maravillosa encuesta o interview. Nada, espero que tengan un buen día y muchas gracias por su atención. Arigatou gozaimasu. Muchas gracias.